Buenos días, amigos televidentes. En la entrevista central nos place recibir a Daniel Valerio, especialista en cambio climático y ganadería de la FAO, con quien vamos a debatir temas de mucha importancia. Pero antes que nada, y quizá improvisando, Daniel, bienvenido como quiera al programa, después de varios años por aquí. Gracias, don Oscar. Gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo por aquí. Sí, y te decía que quiero comenzar quizás el programa, aunque no estuviera en agenda, celebrando y reconciliándonos que fuimos designados reserva de la biosfera en esta final de la semana pasada, como un compromiso que asume el país para proteger ese macizo central de la cordillera central, donde nacen o fluyen más de 700 ríos, arroyos y manantiales que fluyen tanto hacia el sur, norte y el Cibao central del país. Así que es. Prácticamente lo que llama Madre de las Aguas, por eso se llama así, porque ahí está prácticamente todo, fuera de lo que hay un par de ríos que hay en el este y algunos en la frontera. Así es. Y a eso podríamos sumar también que el domingo, el día 7 de julio, se celebró el Día Internacional de la Conservación de Suelos. Ah, sí, eso lo vi, sí. Sí, que también es un tema muy importante, que junto con el agua, un recurso prioritario para la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país, de todo el mundo. No, seguro. Daniel, para actualizar al público televidente, y en especial al sector de la ganadería dominicana, explícanos un poco lo que es el proyecto que tú manejas de ganadería climáticamente inteligente. Ganaclima RD, como sí, está catalogado. Muy bien. Bueno, esta iniciativa, nosotros en el 2019, cuando el proyecto inició, estuvimos por aquí explicando en qué consistía el proyecto y básicamente la idea de esta visita es también para compartir los resultados que se generaron de esa intervención. Ganadería Climáticamente Inteligente es un proyecto piloto que se desarrolló en una cuenca hidrográfica prioritaria, que es la cuenca del río Yuna, donde participaron varias instituciones del sector agropecuario y medioambiental, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, el CONALECHE. Participó también el Banco Agrícola y el IDIAR, que es el Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestales. En esa iniciativa la FAO tuvo un rol de asistencia técnica al gobierno para la implementación de esa iniciativa, la cual se llevó a cabo con fondos de un mecanismo de financiamiento climático internacional, que es, por las siglas en inglés, se le llama el Fondo GEF, que el Ministerio de Medio Ambiente es el punto focal y la entidad enlace para gestionar recursos a través de ese mecanismo de financiamiento climático. Ese proyecto se llevó a cabo con el objetivo básicamente de mitigar el cambio climático en la ganadería a través de la promoción e implementación de prácticas bajo este enfoque climáticamente inteligente. ¿Qué es ganadería climáticamente inteligente? Este enfoque de ganadería climáticamente inteligente básicamente se enfoca en tres pilares. Uno, mejorar la productividad y los ingresos a nivel de las fincas. El segundo pilar tiene que ver con la mejora de la resiliencia al cambio climático. Y el tercero tiene que ver con lo que es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que todos sabemos que son de las principales causas que contribuyen al calentamiento global y por ende al cambio climático. Este proyecto tuvo un impacto directo a nivel de esa zona de intervención en 6 provincias específicas de la cuenca, que fueron la provincia de Monseñor Noel, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Monteplata y Samaná. Y ahí se trabajó con 16 organizaciones de productores del sector ganadero,
afiliada a la Federación de Ganaderos del Cibao Central y Nordeste, FEGA-Cibao. Y también se trabajó con 38 técnicos extensionistas, tanto de la Dirección General de Ganadería, como del Ministerio de Agricultura y de otras instituciones como ONG del área ambiental, que tienen incidencia en esa zona. Los principales desafíos y problemas que se pretenden abordar con la implementación de este proyecto está relacionado principalmente con aspectos relacionados como efectos del cambio climático, ya dígase el aumento de temperatura, que son efectos que venimos notando, la reducción de las lluvias, de las precipitaciones a nivel de las fincas, también la incidencia cada vez más frecuente de huracanes y tornados. Sí. Todo eso lo que hace es que incrementa la vulnerabilidad del sector agropecuario, en este caso de la actividad ganadera. Este año se plantea 25 huracanes y de ellos 13 de categoría magnitud fuerte y de los 13, 7 devastadores. O sea, oye, ¿qué pronóstico tenemos? Así es. Es un pronóstico nomás, pero, sí, pero ya los números nos indican cuando antes era 8, 10 en toda una temporada. Y ahora estamos hablando de 25. De 25 tormentas que podrían convertirse en huracán. Sí. Y ya pasó la primera. Bien, un efecto que la gente muchas veces se les va. Óyeme, en el mes de junio. En junio. Cuando era en agosto, septiembre, que recuerda, todos los grandes huracanes de aquí han sido en septiembre, cerrando agosto, 31 sí. de agosto, David, 2 y 3 de septiembre. Así es. Eso es una muestra clara. O sea, 2 meses antes. Sí, eso es una muestra clara. O sea, que las aguas se están calentando. Del calentamiento del agua en el océano, que está provocando que se presenten ya con más frecuencia y en fechas a veces no antes registradas. Entonces, el otro tema importante que se constituye un desafío para que se pretenda abordar desde ese proyecto de ganadería climáticamente inteligente es que, así como tenemos incremento de las temperaturas, más sequía, más lluvia y más inundación, por otro lado tenemos una proyección de crecimiento de la población, y lo cual va a generar un aumento en la demanda de alimentos. Más demanda. Entonces vamos a tener un escenario con menos lluvia, más sequía, más calor, pero con más demanda de alimentos. Sí. Y ese escenario es el que genera una iniciativa como esta, como parte de la solución para abordar los desafíos que plantea el cambio climático en la agricultura y la seguridad alimentaria del país. Sí, es importante que enfoquemos en la parte de lo que es la degradación de los pastos y el mal uso del agua. Sí. Explíqueme un poquito eso. Hay otro tema importante que se genera como desafíos, que se identifican también, es el tema de la degradación de los suelos. La degradación de los suelos puede ocurrir por varios factores. La deforestación provoca erosión, sí. Es una de ellas. Los incendios forestales, la compactación de los suelos, el ganado por el pisoteo puede provocar compactación de suelo, las maquinarias pueden provocar compactación de suelo, y eso evita que cuando llueve el agua se infiltre hacia abajo, sino que lo que hace es que provoque escorrentía y genere erosión. Entonces esas son de las causas que afectan los suelos. Y por otro lado, la calidad y la contaminación del agua. Muchas veces se genera por la misma erosión y también por el manejo inapropiado de productos químicos en las fincas que se utilizan para la producción y que pueden contribuir a afectar la calidad del agua. Esos son aspectos que también se han considerado como aspectos que constituyen un desafío y que deben ser abordados desde esta iniciativa. Repito, es una iniciativa piloto que fue concebida para ser escalada a partir de los resultados que genere. Este proyecto tuvo una duración de 4 años, fue implementado en el periodo diciembre de 2018, noviembre de 2022, durante 4 años.
ahí se generaron resultados interesantes en cuanto a su intervención. Estuvo estructurado en 4 componentes. Un primer componente que tiene que ver con todo el tema de fortalecimiento institucional, porque este enfoque de ganadería climáticamente inteligente es un enfoque novedoso que es la primera vez que se empieza a introducir en el país. Ya desde la FAO, este enfoque se viene promoviendo en otros países de la región de América Latina y el Caribe. En Ecuador, por ejemplo, se ha estado trabajando. En Uruguay también, que es un país netamente ganadero. Mucha ganadería. Claro. Y en República Dominicana. Entonces, ese primer componente va orientado a fortalecer todas las capacidades institucionales a nivel técnico y operativo para poder implementar acciones orientadas a promover este enfoque. Luego, el segundo componente del proyecto va orientado a promover todo el tema de transferencia tecnológica e innovación a nivel de fincas para enfrentar todos estos desafíos que acabamos de plantear, ¿no? Que fueron los que dieron origen al proyecto. Ahí se trabajó la implementación de una serie de tecnologías y prácticas combinado con asistencia técnica, pero también combinado con un componente de capacitación, formación a nivel técnico y a nivel de los productores. Primero se capacita el personal técnico y luego ese personal técnico es el que capacita a los productores y lo combina con la asistencia técnica que se le da. Varias prácticas y tecnologías se estuvieron implementando, incluyendo sistemas silvopastoriles, arborización en fincas ganaderas, conservación de suelo, conservación de agua, recuperación de pasturas degradadas, de los pastos degradados y las tierras degradadas, conservación de forraje. Se trabajó también el tema de mejoramiento genético, introduciendo razas de ganado más adaptadas a las condiciones del trópico y a las altas temperaturas. Se trabajó también algo importante y novedoso, el tema de bioinsumos a partir de los desechos orgánicos que se generan en la ganadería. Y ahí, con la tecnología de los biodigestores, estuvimos aprovechando el estiércol del ganado para producir biofertilizantes que se utilizan en el pasto de la finca, y gas metano que se utiliza para cocinar, para los mismos empleados de la finca, pero también se puede utilizar para calentar agua. Cuando hay ordeños mecánicos en la finca, esos ordeños se limpian con agua caliente. Entonces, ese gas metano puede ser utilizado para eso también. Esa tecnología ha tenido un impacto muy favorable porque las fincas donde lo hemos implementado han dejado de utilizar fertilizantes sintéticos y ahora con el biofertilizante que se genera están fertilizando los pastos, lo hacen con más frecuencia y por ende pueden mejorar el suelo y a la vez tienen producción de forraje continua y de mejor calidad durante todo el año. Okay. Pero una cosa, Daniel, para poder entender, este proyecto tiene su dinamismo, pero implica que cada vez más se van incorporando más productores o usted tiene una masa única que es la que van retroalimentando con eso que tú planteas. Sí, vamos a llegar ahí. Básicamente, nosotros empezamos a trabajar con 30 fincas pilotos en esas 6 provincias. 30 fincas pilotos, que a partir de esas 30 fincas nosotros llegamos a 234 fincas. Además de esas 30. Pequeños y medianos productores. Pequeños y medianos productores que encajan dentro de todo este perfil de agricultura familiar. Entonces, empezamos con las 30 pilotos y luego fueron replicándose hasta impactar unas 234 fincas adicionales. Ahora, la estrategia del proyecto como piloto al fin es, primero, demostrar que este enfoque de ganadería climáticamente inteligente tiene potencial para mitigar el cambio climático, pero también para adaptarse a los efectos del cambio climático. Entonces, ya con los resultados que vamos a comentar en breve, podemos demostrar que sí existen evidencias ya en el país del potencial que tiene este enfoque, y esto se puede evidenciar en los resultados que se obtuvieron, incluyendo, por ejemplo, una mejora de la producción de forraje en la finca en un 38%. Es decir, tú tienes más producción de forraje, tú puedes producir más con la misma superficie y con la misma cantidad de animales. Y eso es mejorar la eficiencia. Sí.
Entonces, competitividad. mejorar la eficiencia con la misma cantidad de animales en la misma tierra, eso reduce las emisiones. De acuerdo. Esa mejora en la producción de forraje se traduce en que se logró una mejora en la producción de leche en un 31%. Estamos hablando de cerca de 2 litros de leche por vaca al día, cuando la media nacional está rondando los 4 litros de leche por vaca al día. Nosotros logramos incrementar la producción en casi 2 litros de leche por vaca al día, en fincas de un solo ordeño. De 4 litros. La media nacional ronda los 4 litros de leche. Y nosotros, el aumento que logramos, solo el aumento fue de cerca de 2 litros. Y ahí tenemos fincas que aumentaron de 6 a 8 litros, por ejemplo. Algunas aumentaron de 8 a 10 litros. Entonces, eso es un aumento significativo en la producción. Y ese aumento en la producción, claro, eso es lo que, ahí es donde voy. Ese aumento en la producción se traduce también en un aumento de los ingresos en cerca de un 35%. Pero no solamente eso. Eso a nivel productivo y económico. A nivel ambiental, los impactos del proyecto fueron altamente significativos. La capacidad de resiliencia en la finca se mejoró en torno a un 14%, resultado de las prácticas que se implementaron y de la asistencia técnica y de la capacitación que recibieron los productores y los técnicos. Pero lo más importante es que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la finca fue de cerca de un 30%. Estamos hablando que por finca el proyecto, las intervenciones que se realizaron, logró reducir cerca de 33.000 kilos de CO2 por año, por finca. Y eso representa cerca de un 30% de las emisiones totales que genera una finca ganadera en el país. Y si lo vemos por litro de leche producido, que es lo que mucha gente llama la huella de carbono, la huella de carbono por litro de leche producido se logró reducir en un 30% a partir de esas intervenciones que se llevaron a cabo con ese proyecto, combinando transferencia e innovación tecnológica, asistencia técnica y capacitación. Esa fue la estrategia de intervención, evidentemente con un enfoque hacia indicadores ambientales. La mayoría de proyectos en el sector ganadero por lo general se concentran en producción, reproducción y sanidad. La pata de la mesa ambiental por lo general no se logra intervenir debidamente. Entonces, esa es una diferencia que ha tenido este proyecto con respecto a los otros. Que el enfoque ambiental es prioritario, junto al enfoque de género también, que ha sido algo prioritario en el país, al punto de que de más de 600 productores que fueron capacitados, el 25% fueron mujeres en este proyecto. 25%. Y de las 30 fincas pilotos que el proyecto logró establecer en esas 6 provincias, el 30% de esas fincas pilotos eran fincas lideradas por mujeres. Entonces, es un proyecto que combina varios aspectos novedosos. Sí. Quiero puntualizar el tercer componente del proyecto porque ahí hay algo novedoso también. Pero, Daniel, vamos a una breve pausa para cumplir unos compromisos y retomamos con ese tema ahora. Por supuesto. Bien. Bueno, mi nombre es Juan el Caraballo Germán. Ahora mismo yo vengo siendo el capataz. Nosotros teníamos prácticamente 11 potreros. Después que también estamos con la FAO, tenemos 20 potreros, que eso es beneficio para nosotros. Y el animal tiene más comida y está más bonito todo el tiempo. Bueno, el cerco eléctrico no lo conocía, gracias a Dios, que desde que el proyecto empezó, ellos nos dijeron, vamos a poner una cerca eléctrica. Yo dije, wow, ¿qué es eso? Me van a matar los animales. Cuando lo vi, pues mira, ahí funciona. Es mucho la diferencia después del cerco eléctrico. Y se gasta menos dinero, que es lo mejor. En alambre uno gasta 100,000 pesos para hacer 20 potreros. Y con cerco eléctrico uno apenas lo que gasta son 30,000 o 32,000 pesos, como poco. Eso fue gracias a la persona de Ganaclima que me lo enseñaron y yo no lo sabía. Los técnicos de Ganaclima han sido los máximos para mí.
Amigos, retornando a la pausa y con Daniel Valerio, conociendo y dando información a ustedes, amigos productores, ganaderos en especial, sobre este proyecto de la FAO, de ganadería climáticamente inteligente. Daniel, como hablábamos antes de la pausa, tenemos un horizonte, vamos a llamarle así, de productores, que sería solamente con la intervención del Estado que podríamos llegar, porque estamos hablando que se estima entre 17 y 20 mil productores ganaderos en todo el país, porque ni siquiera hay una estadística precisa, porque hay a veces productores que son, como dice, fluctuantes, que están en una época produciendo, después dejan y vuelven y así. Sí. Pero digamos que se fueran hasta 15 mil, que tú digas, para llegar a esa cantidad con esos parámetros que tú planteas. Sí. Inversión de miles de millones. Así es. Que no podría, lógicamente, una institución como ustedes absorber eso. Así es, claro, hay que tener en cuenta que el rol de la FAO es una agencia de asistencia técnica. Sí. Nuestro rol es ofrecer asistencia técnica al gobierno, incluyendo para movilizar recursos, en este caso como se trabajó con el Fondo GEF, es decir, con la asistencia técnica de la FAO, el gobierno pudo movilizar 1.5 millones de dólares, que fue el presupuesto de este proyecto, para realizar estas inversiones. Entonces, para acceder a esos mecanismos de financiamiento climático se requiere que sean entidades que estén acreditadas. Y FAO ya está acreditada para acceder a esos mecanismos, evidentemente bajo el aval del gobierno dominicano. El gobierno dominicano es que solicita esa asistencia técnica. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a impactar todo el sector ganadero? Y es parte de la estrategia de intervención de este proyecto. Y ahí es donde queríamos concentrarnos en la parte de cuáles son los próximos pasos después de este proyecto. Y es que este proyecto tiene claramente definida una estrategia de escalamiento. Por ser un proyecto piloto, desde su nacimiento fue concebido para ser escalado. Y la idea de ser escalado es que pueda ser convertido en un programa nacional de ganadería climáticamente inteligente. Entonces, para eso el proyecto dejó ya una propuesta de estrategia nacional de ganadería climáticamente inteligente que fue construida con participación de todos los actores. Todas las instituciones que mencioné, pero también incluyendo al sector privado, tanto las industrias del sector lechero como del sector cárnico, la industria de insumos veterinarios, las academias también, los bancos. Entonces, todos esos actores fueron consultados para poder construir una propuesta de estrategia nacional que actualmente es el instrumento que se está utilizando para conversar con el gobierno y con los actores del sector ganadero y medioambiental para avanzar en el escalamiento de los resultados de este proyecto y poder impactar a todo el sector, como usted bien menciona. Ese es un desafío que tenemos porque evidentemente para eso se requiere recursos. Y de la forma como lo estamos planteando es escalar este proyecto piloto a través de otro mecanismo de financiamiento climático, pero de un alcance mayor, que es el Fondo Verde para el Clima. Y ya estamos en conversación con el Ministerio de Medio Ambiente, que es el Ministerio de Economía ya lo anunció como sí. Ya creo que firmaron ya el protocolo para hacer. Sí, se firmó el protocolo de taxonomía verde en el país también, que va orientado a todo el tema de abrir un abanico en el país para financiar tecnología a todos los sectores productivos, tecnologías que se puedan considerar verdes, que puedan contribuir a mitigar el cambio climático, pero también adaptarse a sus efectos. Entonces, actualmente estamos avanzando en ese proceso de escalamiento del proyecto. Ya se está también empezando a elaborar una nota de concepto preliminar de lo que sería ese programa nacional de ganadería climáticamente inteligente, y básicamente ya con el Ministerio de Medio Ambiente se viene conversando para ver de qué manera, cuál sería la estrategia para canalizar
una propuesta al Fondo Verde del Clima que permite entonces escalar esto a nivel nacional. Sí, porque ya, por ejemplo, con esos fondos que hay de la Unión Europea, para ellos es nada, 100 millones de euros que nos den, ¿tú te imaginas? Sí. En cuánto se transforma, o sea que se Sí. podría lograr quizás por esa vía, Sí. dar un impulso significativo Claro al que proyecto. sí. Sí, el proyecto ha dejado una serie de... Porque yo vi los resultados en la presentación que me enviaste, desde que son significativos, Sí. de 30% más, 42% más en otro renglón, o sea, ganancias que se traducen en beneficios. Sí. No, y durante la implementación del proyecto se ha generado y se ha consolidado una plataforma de alianza incluso interinstitucional para acompañar todo este tema de innovación, asistencia técnica y capacitación con un componente importante que es el tema del crédito. Y ahí entra un acuerdo que se firmó con el Banco Agrícola y el Ministerio de Agricultura para desarrollar la primera línea de financiamiento verde para el sector ganadero. Eso es algo que se está trabajando ya con el Banco Agrícola, donde el Banco Agrícola ha destinado un monto de recursos que cuando ya inicie el programa a implementarse, pues se podrá apoyar todo lo que es la innovación y la adopción de tecnología en todas esas fincas que usted mencionaba que pudieron ser capacitadas, pero tal vez no pudieron ser beneficiados de esa inversión. Entonces, esos productores y esas productoras que tengan interés de iniciar este proceso de transformación en su sistema productivo podrán realizarlo a través de un crédito verde que se está ya trabajando junto con el Banco Agrícola. Pero ese crédito que implica es tomar prestado y tienen que reembolsarlo. Tiene que pagarlo, evidentemente, porque es un financiamiento, pero va a tener características, diríamos que adaptadas a la realidad del sector ganadero y tomando en cuenta la vulnerabilidad climática del sector ganadero y de los territorios donde sí, el plazo es lo primero. Por ejemplo, préstamos así, yo diría que hay que trabajar en 8 y 10 años, ¿no? Y no estar pensando en que es un banco comercial, que es una operación que tú vas a comprar arroz y vas a vender. Así es. Así es. Eso si ya tú le pones 10 años un préstamo, la tasa te baja de pago a un mínimo que no es para el nuevo productor y también permite que el proyecto pueda arrancar. Sí. Porque él está en un fondo ahí. Sí. Claro que sí. Eso es parte de los aspectos que se están discutiendo actualmente con el banco, el tema de las condiciones especiales que tendría el producto financiero, pero esto evidentemente va a contribuir a diversificar la cartera crediticia del banco, pero a la vez será una opción interesante para aquellos pequeños y medianos productores que no tienen los recursos disponibles para implementar los cambios tecnológicos que se requieren para poder garantizar la sostenibilidad de su medio de vida. Por lo que ustedes ven, ¿cómo tú puedes resumir los cambios, digamos, 4 o 5 prioritarios para que haya un resultado visible en el productor? Bueno, ¿cuáles serían? Bueno, el cambio de pasto, por ejemplo. Sí. Roduración de terreno y cambio de pasto. Claro, hay varios temas. El primer cambio debe ser cultural. Ah, bueno, sí. El primer cambio debe ser cultural porque estamos hablando de transformar. Sí. Estamos hablando de cambiar. Si tú no cambias Entonces, si la edad promedio de los productores agropecuarios está cerca de los 55, 60 años, hablar ya de cambios estructurales en un modelo de producción de más de 30 años que viene implementando ese productor o esa productora, ese es el primer desafío. Y por ahí es donde hay que empezar a incidir. Cambiar la percepción y la mentalidad de cómo la gente entiende, cómo los productores entienden que debe continuar avanzando la ganadería en el país. Eso es lo primero. Tomando en cuenta los aspectos que ya hemos mencionado de vulnerabilidad climática, que es un desafío prioritario, pero también va a haber una mayor demanda de alimentos. Entonces, vamos a tener que producir más con unos eventos climáticos que cada vez van a ser más vulnerables el sector. Entonces, eso es lo primero.
El segundo tema, yo diría que es para lograr cambios directos en la finca, es todo el tema de investigación. Hay que trabajar mucho el tema de investigación en variedades de pastos y de forrajes más adaptadas a las condiciones de sequía y altas temperaturas. Hay que seguir trabajando todos esos temas. El tema de razas, hay que continuar trabajando esos temas y a la vez promoviéndola e introduciéndola a nivel de finca. Es decir, investigación en estaciones experimentales, pero también en finca. Porque de la única forma que el productor se puede convencer y empezar a cambiar sobre la posibilidad de transformar su sistema productivo es viendo los resultados en la finca de un productor. Entonces, el tema de la innovación tecnológica, la investigación, que puede ser, ya mencioné, con los pastos, con las razas, la arborización de las fincas, mejorar la cobertura arbórea en las fincas, eso tiene un impacto significativo importante porque mejora la sombra en la finca, pero la sombra mejora el tema de la temperatura para el ganado, pero también favorece que el pasto se mantenga verde en época de altas temperaturas y sequía. Entonces, es un ganar-ganar con el tema de la arborización. El tema de la conservación de suelos, hay que trabajar el tema. Actualmente, con otro proyecto que estamos implementando con FAO, que le estamos dando asistencia técnica al Ministerio de Agricultura a través de un proyecto de agricultura resiliente que es financiado con recursos del Banco Mundial. Actualmente estamos en el proceso de recuperar lo que antes fue el Servicio Nacional de Conservación de Suelos y Agua. Y eso lo estamos haciendo en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Medio Ambiente y con el INDRI. Y justamente con 50 extensionistas del Ministerio de Agricultura, de las cuencas del Yaque del Norte y Osama, estamos iniciando lo que es un programa de capacitación para extensionistas en conservación de suelo y agua. Pero esos extensionistas luego van a tener que capacitar 350 productores en conservación de suelo en finca. Y esos 50 extensionistas van a tener que establecer 50 fincas demostrativas donde se implementen prácticas de conservación de suelo en el territorio con los productores, pero también esos 50 extensionistas van a tener que realizar 500 visitas mensuales, al menos 10 visitas por técnico, a las fincas de la zona de intervención de ellos, donde ellos puedan promover y ofrecer asistencia técnica en conservación de suelos y agua. Entonces, esas son iniciativas que se están implementando y que realmente tienen un van a tener un impacto a corto plazo en mejorar la gestión integrada de los recursos naturales, pero también mejorar la sostenibilidad y los ingresos a nivel de las fincas agrícolas y ganaderas del país. Hay otro componente que no mencionamos, dije que eran 4 y solo llegamos a mencionar 2, que es el componente número 3 del proyecto. Y este componente es importante porque a través de este componente lo que se ha logrado es fortalecer las capacidades a nivel institucional y técnico para poder monitorear las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en la ganadería. Y aquí primero se ha desarrollado todo lo que sería un manual de cómo monitorear esas emisiones, pero también hemos implementado y hemos adaptado una herramienta, una aplicación digital que permite calcular las emisiones que se generan en una finca ganadera. Y por eso nosotros hoy podemos decir que de las intervenciones que se realizaron en la finca, se redujeron las emisiones en 30% en la finca, en cerca de 33.000 kilos, porque tenemos una herramienta metodológica que nos permitió hacer esa medición. Pero además de eso, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura, queda con personal entrenado en la aplicación de esa metodología. Incluso en el Banco Agrícola se está entrenando personal para que pueda implementar esa herramienta, porque cuando se inicia el producto financiero verde, una de las variantes que va a tener ese producto financiero verde es que va a medir el impacto ambiental que tendrá esa inversión
que se realice con ese financiamiento. Es decir, antes de otorgar el crédito, el técnico de análisis de riesgo en el Banco Agrícola tendrá una herramienta que le va a poder determinar, estimar, con esa inversión, cuando se solicita el crédito, ¿para qué va a ser? Para siembra de pasto, ok, ¿cuántas tareas son? Entonces, el técnico podrá calcular cuáles serían las emisiones que se generarían con esa actividad que se va a realizar con esa inversión. No. Y a partir de ahí, entonces, el banco otorgaría o no el crédito. Si se entiende que con esa inversión se va a incrementar las emisiones, lo que entonces vendría a ser una recomendación técnica al productor para buscar la forma de, a través de otra metodología, de otra técnica, de otro mecanismo, entonces tratar de que él pueda resolver su problema, pero siempre con un impacto ambiental que no sea positivo. Es decir, no puede ser un impacto ambiental mayor. Tú no puedes impactar negativamente. Reducir. Tiene que ser una reducción de emisiones, Sí. pero tiene que ser demostrada. Y para ser demostrada, tú tienes que tener una herramienta metodológica cómo hacerlo. Entonces, esos son de los aspectos que se lograron consolidar en ese componente 3. Todas las capacidades para monitorear las emisiones. Y por otro lado, ya para terminar con los componentes, el componente 4 del proyecto estuvo enfocado en toda la parte de gestión del conocimiento. Ganadería y cambio climático. Gestión del conocimiento. Y para eso se desarrolló una plataforma de gestión del conocimiento que es de acceso libre, está en internet, ganadería y clima rd.do, y ahí ustedes pueden encontrar toda la información que necesiten sobre ganadería y cambio climático y los resultados del proyecto. Resultados, imágenes de los trabajos que se han realizado en la finca, de las capacitaciones y documentos que se han generado por los socios, por la FAO, por el Ministerio de Medio Ambiente, por el Ministerio de Agricultura, por la Dirección de Ganadería, por el CONALECH, por el IDIA, el Banco Agrícola. Hay muchísimos documentos que se han publicado. También en la página de la FAO en el país existe muchísima documentación e información sobre el proyecto que está disponible para todo el público. Es de acceso gratuito y pueden ahí encontrar muchísima información. Ahí pueden encontrar incluso también testimonios de productores y productoras que fueron beneficiados con este proyecto, donde ellos mismos cuentan su experiencia. Sí, antes de la pausa que tuvimos, presentamos el primero y ahora para el cierre vamos a presentar el otro. Perfecto. Hay testimonios de productores y también de técnicos, porque recuerden que esta asistencia técnica abarcaba fortalecer la capacidad a nivel de los técnicos, pero también a nivel de los productores. No, seguro. Entonces hay testimonios de productores, hay testimonios de técnicos. Sí. Pusimos en la primera pausa ya uno, el de uno de los productores. Excelente. Y vamos ahora, si el tiempo no da, pues ya estamos contra el reloj. Perfecto. El segundo testimonio, otro productor. Sí. Sí, entonces, Daniel, quisiéramos seguir abundando sobre este tema tan importante, muchos temas y pequeñas cosas que son importantes aclarar, pero está abierto el espacio para que más adelante sigamos evaluando el proyecto, más con estos componentes nuevos del Fondo Verde que se va a crear, que podría darle quizá un empuje significativo a toda esta iniciativa. Así es. Y entonces por esa línea vamos a tener que seguir pendientes para poder evaluar esto más adelante. Nosotros siempre dispuestos y a las órdenes para compartir con ustedes las informaciones de cómo va avanzando el proceso, y confiamos en que continuaremos avanzando en esta línea para contribuir desde la FAO a transformar los sistemas agroalimentarios en nuestro país ante un escenario que ya hemos comentado desafiante. No, seguro. Y pensar eso, en la seguridad alimentaria, Sí. es lo más importante. Así es. Sí. Así es. Pues gracias a ti, y siempre el espacio acá abierto para lo mismo cuando tengamos que anunciar eventos principales, en todo lo que es el proyecto, y pasar revista como quiera, por lo menos aunque sea en los próximos 6 meses para el cierre de año. Muy bien. Sí. Excelente. No, seguro. Muchísimas Seguro. gracias de nuevo por la invitación. Sí. Y que tengan feliz resto del día. Sí, igualmente. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.
Mi nombre es Cruzita Paulino Batista. Vivo en el cruce de Saballo. Tengo 64 años. Me dedico a la ganadería, que esa es mi vida y mi sueño. Tuve muchos problemas con una, me la roban. La conseguí, pero gasté más en ella, en conseguirla, que lo que valía. Después se me murió. Como yo no tengo los papeles, que esto es sucesión, a mí me fue muy difícil conseguir ese préstamo. Ya yo estaba en el plan de que me iba a decir, decía a mi esposo, estamos cansados, no llegamos a nada, y entonces se gastaba todo. Entonces después que llegó el proyecto de Gana Clima, ahora no se compra flecho, ahora se le echa la morera, ¿me entiendes? Y yo le agradezco eso. Y ellas estaban comiendo, era mucho moribibí, cadillo, y ya la cosa ha ido cambiando porque no han arado, no han sembrado la hierba, no han dado abono, no han dado alambre. Ahora tienen aquí los paneles para montar la división de los corralitos, para dividirlo en corrales. Hay quien no está agradecido de eso. ¿Cómo no me voy a agradecer? No me voy a sentir alegre, ¿verdad?